La enfermedad es una experiencia que todos en algún momento enfrentamos. Muchos se preguntan por qué un Dios amoroso permitiría que suframos físicamente. La Biblia nos ofrece reflexiones profundas que nos ayudan a entender que, a veces, las enfermedades cumplen un propósito mayor en los planes de Dios. A continuación, veremos 7 ejemplos bíblicos que nos dan pistas sobre por qué Dios permite algunas enfermedades. Número 1. Para manifestar su gloria. Un ejemplo clave de esto se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 9. Cuando Jesús y sus discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento, los discípulos preguntaron quién había pecado, si él o sus padres. Jesús respondió: ni éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. En este caso, la enfermedad no era un castigo, sino una oportunidad para que el poder y la gloria de Dios se revelaran a través de la sanidad del hombre. A veces, la enfermedad sirve como una plataforma para que Dios muestre su poder milagroso. Número 2. Para fortalecer nuestra fe. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos cuenta sobre su aguijón en la carne, una dolencia que Dios permitió en su vida. Pablo pidió a Dios que lo quitara, pero la respuesta divina fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Según Corintios 12:9. La enfermedad de Pablo no fue removida, porque a través de ella aprendió a depender aún más de la gracia de Dios. Este ejemplo nos recuerda que a veces la enfermedad nos acerca más a Dios y nos ayuda a confiar en Él, incluso en nuestras debilidades. Número 3. Para disciplinarnos y guiarnos hacia la corrección. La Biblia enseña que Dios, como un Padre amoroso, a veces permite el sufrimiento para corregirnos. En Hebreos 12:6-7 se nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Algunas enfermedades pueden ser una forma en que Dios nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas y corregir comportamientos o actitudes que nos alejan de Él. No es un castigo cruel, sino una corrección amorosa con un propósito redentor. Número 4. Para que otros se compadezcan y muestren amor. En la parábola del buen samaritano, Lucas 10:30-37, Jesús cuenta la historia de un hombre que fue golpeado y dejado medio muerto. La enfermedad o el sufrimiento de este hombre dieron la oportunidad para que alguien más mostrara compasión y misericordia. Dios puede permitir el sufrimiento de unos para despertar el amor, la compasión y la solidaridad en otros. En la enfermedad se nos da la oportunidad de ser como el buen samaritano, mostrando el amor de Dios a través del cuidado y la empatía. Número 5. Para que aprendamos a ser humildes. El rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel, experimentó una enfermedad mental después de haberse enorgullecido de su propio poder y logros. Dios permitió esta humillación para enseñarle que Él es el soberano y que toda autoridad proviene de Él. Tras su restauración, Nabucodonosor reconoció: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Daniel 4:37. La enfermedad, en algunos casos, nos puede recordar nuestra fragilidad y nos lleva a ser humildes, reconociendo que dependemos completamente de Dios. Número 6. Para llevarnos al arrepentimiento. La enfermedad también puede ser una herramienta para llevarnos al arrepentimiento y a una vida transformada. En el libro de Job, aunque Job no pecó para causar sus sufrimientos, sus amigos insinuaron que las dificultades y enfermedades que enfrentaba eran un llamado al arrepentimiento. A pesar de que en el caso de Job esto no era cierto, para otros la enfermedad puede ser un medio a través del cual Dios nos llama a reflexionar sobre nuestras acciones y a arrepentirnos. En el Salmo 32:3-5, David habla de cómo su enfermedad física estaba relacionada con su pecado no confesado, pero cuando se arrepintió, fue sanado. Número 7. Para probar nuestra fe como el oro.
La Biblia compara la prueba de nuestra fe con el proceso de refinamiento del oro. En 1 Pedro 1, 6, 7 leemos que, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Al igual que el oro es purificado por el fuego, nuestra fe se fortalece y purifica a través del sufrimiento, incluyendo las enfermedades. Dios puede permitir que pasemos por estas pruebas para que nuestra fe sea más fuerte y más valiosa. La Biblia nos enseña que las enfermedades no siempre son una señal de castigo, sino que a menudo tienen un propósito más profundo en los planes de Dios. A través de ellas podemos ver su gloria, aprender a depender más de Él, corregir nuestro camino y crecer en nuestra fe. En cada uno de estos ejemplos, la enfermedad no es el fin de la historia, sino una etapa en la que Dios obra para el bien de aquellos que le aman. Después de haber explorado estos 7 ejemplos bíblicos sobre por qué Dios permite algunas enfermedades, podemos darnos cuenta de que las Escrituras nos ofrecen diferentes perspectivas para entender el sufrimiento desde la fe. Pero hay algo importante que debemos recordar. Aunque las enfermedades y el dolor sean una realidad de la vida, no son el destino final para aquellos que confían en Dios. La Biblia también nos promete que, en el plan eterno de Dios, llegará un momento en que toda enfermedad y dolor desaparecerán para siempre. En Apocalipsis 21:4 se nos dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa de la nueva creación, donde no habrá lugar para las enfermedades que hoy nos afligen. Este es un recordatorio esperanzador para los creyentes. Aunque sufrimos en este mundo, Dios tiene un plan de restauración en el que la enfermedad ya no tendrá poder sobre nosotros. En su tiempo perfecto, toda lágrima será secada y viviremos en una completa comunión con Él, donde ya no existirá el sufrimiento. Otro aspecto que no podemos ignorar es el ministerio de sanidad de Jesús durante su tiempo en la tierra. Los evangelios están llenos de relatos donde Jesús sana a los enfermos y libera a los afligidos. Esto no solo demostraba su poder divino, sino que también mostraba su compasión por los que sufrían. Mateo 9:35 nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Al contrario, Jesús nos muestra el corazón de un Dios que desea traer sanidad y restauración. Sin embargo, incluso cuando oramos por sanidad y no la recibimos de inmediato, debemos recordar que nuestra confianza está en un Dios que es soberano. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no la entendamos completamente en el momento. Es importante recordar que nuestra fe es clave para enfrentar la enfermedad con esperanza. Santiago 5:14-15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. La Biblia nos anima a orar por sanidad con fe, creyendo que Dios puede obrar poderosamente. Sin embargo, debemos también ser conscientes de que el resultado final siempre está en las manos de Dios. A veces su respuesta es sanidad inmediata, otras veces nos da la fuerza para soportar la prueba, y en ocasiones la sanidad final viene en el cielo. Pero en todas estas circunstancias, Dios nos invita a confiar en Él y a depender de su gracia. Cada uno de los ejemplos que hemos visto en este video nos lleva a un punto central: confiar en Dios. Aunque no siempre comprendemos por qué enfrentamos ciertas pruebas o enfermedades,
podemos confiar en que Dios es bueno y que sus planes, aunque misteriosos, siempre buscan nuestro bien y su gloria. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La enfermedad puede ser confusa y dolorosa, pero en medio de todo eso, Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro ser. Finalmente, aunque este tema puede ser difícil, la Biblia nos recuerda que nuestra esperanza no está en este mundo temporal, sino en la vida eterna que tenemos en Cristo. En 2 Corintios 4, 17, 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La enfermedad, el dolor y el sufrimiento son realidades temporales, pero la gloria que nos espera en Cristo es eterna. Esta es la esperanza que tenemos como creyentes, que todo lo que sufrimos aquí es momentáneo y que un día seremos restaurados completamente en la presencia de Dios. Dios tiene un propósito incluso en medio de las enfermedades, ya sea que su propósito sea manifestar su gloria, fortalecer nuestra fe, llevarnos al arrepentimiento o enseñarnos humildad. Podemos estar seguros de que Él siempre está obrando para nuestro bien. Aunque enfrentemos desafíos en este mundo, podemos confiar en que nuestra esperanza está en un Dios que no nos deja ni nos abandona. Recuerda, la enfermedad no es el final de la historia. La promesa de Dios es que un día todo será restaurado y viviremos en una eternidad sin dolor, sin sufrimiento y sin enfermedad. Mantengamos nuestra fe firme en Él y vivamos con la esperanza de la redención final. Gracias por acompañarnos en esta reflexión bíblica. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, dar like y compartirlo con alguien que crees que debería escucharlo.